El día de hoy tenemos una importante entrevista con un egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Privada de Antonio Borrego. Él es Roberto Saldaña Gutiérrez. Él, como todo joven egresado de la universidad, con aspiraciones de seguir creciendo académicamente y también en el plano personal, decidió postular a una beca, nada menos que a Europa, específicamente a Alemania. Y para conocer esta experiencia académica que todavía está desarrollando Roberto Saldaña Gutiérrez, está aquí en UPAO TV para que nos cuente esta historia que seguramente va a ser motivadora para que otros jóvenes como él se animen a postular y seguir estudios en el extranjero. Roberto, bienvenido a UPAO Televisión. Sí, bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto volver a la universidad, ver que está yendo todo bien, que sigue creciendo. Y bueno, efectivamente yo egresé de la universidad en 2013 y desde que estuve más o menos por la mitad de la carrera siempre tuve la inquietud de querer perfeccionar mis estudios, conocer un poco más del mundo de la arquitectura. Entonces encontré una vía a través del servicio académico, servicio alemán de intercambio académico, el DAAD, que es la institución del mundo que más estudiantes moviliza, para tanto investigadores como estudiantes de posgrado. Somos alrededor de 6.000 becarios en total y pues brinda la oportunidad de estudiar en Alemania, tanto cursos de perfeccionamiento que pueden ser de 10 a 24 meses, que no lleven a una calificación final, como una maestría que lleve una calificación final con el mismo plazo de 10 a 24 meses. El proceso para postular la beca es muy secuencial, se explica solo, todas las instrucciones están en internet y se hace a través de vía online, también hay que enviar algunos documentos por correo, pero es bastante fácil de seguir. Lo que sí es importante es que para poder postular uno tiene que tomar todas las precauciones antes, con mucho tiempo de antelación, 1 o 2 años, porque hay varios documentos que hay que cumplir, hay muchas cosas que hay que preparar, entonces uno debe postular con tiempo. Por eso quizás yo también me he demorado, yo he egresado en 2013 y recién empecé a estudiar en 2016, ¿no? O sea, demora. Pero luego de este proceso de selección a la beca uno también tiene que escoger la institución donde va a estudiar. En mi caso, yo no pude estudiar en alemán porque mi alemán no es tan bueno, pero mi inglés sí es bastante decente, entonces postulé un máster en inglés, que también es posible hacerlo. Yo estoy estudiando en la escuela Städel, o la Städelschule en Frankfurt, y esta escuela, ya este año justo hemos cumplido 200 años, y es una escuela de artes y de arquitectura que ofrece bachilleres en arte y maestrías en arquitectura. ¿Y cómo son los estudios ya en Alemania? Tú vienes con una experiencia aquí en el Perú, en la Universidad Privada de Antonio Borrego. Obviamente que el tener esa experiencia en Alemania es distinta. ¿En qué cambió, por ejemplo, tu estilo de vida seguir una maestría en Alemania, en Europa? Bueno, en primer lugar es muy interesante porque el máster donde yo estoy solamente hay 3 o 4 alemanes de 30 y pues somos chicos de todo el mundo, de Latinoamérica, hay mexicanos, hay rusos, hay iraníes, hay gente de todo el mundo, entonces cada uno llega a algo diferente a la mesa y esa es una experiencia muy interesante porque podemos conversar de muchos temas. Y bueno, sobre mi estilo de vida pues es bastante agitado, hay muchas cosas por hacer, pero la infraestructura de la ciudad permite que uno maneje muy bien sus tiempos, porque los sistemas de transporte son excelentes, uno puede saber exactamente a qué hora llega el tren, a qué hora va a llegar, entonces uno puede manejar mejor sus tiempos. Y bueno, fuera de eso, la comida obviamente es extraña, la comida peruana, pero sí, se puede sobrevivir bien allá, sin ningún problema. Correcto. Importante lo que tú dices, ¿no? Es una experiencia además de académica, es una experiencia cultural muy rica porque puedes interactuar y conocer aspectos culturales, costumbres de otros países. De esa experiencia de interacción con varias culturas de diferentes países, ¿cuál es la que más te ha impactado, por ejemplo? Conocer pues cómo piensan, hay muchas religiones, hay muchas formas de pensar, muchas formas de ver la vida diferente. No podría mencionar una en específico, pero en general conocer todos estos chicos de países tan diferentes, cómo piensan, cuáles son sus aspiraciones, es muy interesante. Y también es interesante lo que uno les puede decir, ¿no? Como latino uno tiene muchas ideas también, muchas formas en las que ve la vida y ese intercambio es muy interesante. ¿Y del Perú qué opinan? ¿Cuál es su percepción del país? Bueno, lo tienen bastante interesante. Piensan, por supuesto todos saben qué es Machu Picchu, muchos saben que la comida es interesante y sí, los que no lo han visto, algunos sí lo han visto, pues tienen la intención de visitarlo, ¿no? Porque sí les parece una experiencia interesante. Obviamente que el estudiar una maestría, 2 años en tu maestría, involucra pues una dedicación, disciplina por el estudio,
Pero no solo es estudio, tienen ustedes también espacios donde puedan desarrollar otras actividades. ¿Cuáles son y qué oportunidades te da la universidad de que un estudiante de maestría pueda desarrollar otras habilidades? Bueno, en mi universidad, por ejemplo, no hay tantas, es una universidad bastante pequeña y muy focalizada a las artes, pero sí existe este intercambio muy interesante entre nosotros que estudiamos la arquitectura y los que estudian las artes. Entonces, podemos entrar a las otras clases, recibir información adicional hasta clases de cocina. Y lo que también es muy interesante es que en Alemania existe un concepto que se llama Verein, que son clubes. Y existe un club para cualquier cosa. Por ejemplo, si a alguien le gusta criar pollos, hay un club para criadores de pollos. Si a alguien le gusta la casa, hay club para gente que le gusta la casa. Si a alguien le gusta el fútbol, hay clubes de fútbol. Hay clubes para todo. Entonces, es muy fácil registrarse en uno de estos clubes y recibir una experiencia mucho más alemana que esta universidad donde yo estoy. Por ejemplo, yo me metí a un club de fútbol y pues jugamos con, todos son alemanes casi, y pues también es una experiencia interesante, ¿no? Ya para finalizar esta entrevista, muchos jóvenes seguramente como tú, Roberto, ya se han motivado o a partir de esta conversación se han motivado mucho más. ¿Qué recomendaciones, sugerencias les podrías facilitar a un estudiante que está en esa disyuntiva? Quiero irme, de repente no me siento preparado, tienen el temor, ¿no es cierto?, de ir a un país de primer mundo como es Alemania, o el idioma es una barrera. ¿Qué recomendarías tú para que puedan decidir y arriesgarse a vivir esa experiencia académica fuera del país? Bueno, en primer lugar, que no tengan miedo, que es una experiencia muy buena, que los va a enriquecer mucho. No es solamente lo que uno va a aprender, sino lo que también uno lleva. Y pues lo más importante es, si uno está realmente interesado, averiguar todos los detalles de la beca. La beca que yo tengo no es la única, hay una beca muy buena también que es del gobierno peruano, que es la beca Presidente de la República, que es igual o incluso mejor porque puede pagar estudios en cualquier universidad del mundo, casi, muy buenas. Entonces, con tiempo, 1 o 2 años antes, prepararse bien, leer todo lo que implique la postulación para poder ser un candidato ideal para la beca, ¿no? Y nada, no tener miedo y pues arriesgarse y intentarlo. Si van a fallar, yo también he postulado muchas veces y he fallado muchas veces hasta que la conseguí. Entonces no hay que tener miedo, con cada error se aprende y si algo no se sabe, pues hay que estudiarlo y aprenderlo, ¿no? Es la única forma. Aquí Roberto se formó en las aulas de la Escuela de Arquitectura y ahora pues está aprendiendo mucho más en una escuela de posgrado allá en Alemania. Gracias y seguiremos siempre destacando estos méritos de los egresados de nuestra Casa de Estudios Superiores.